Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Cómo estamos todos con esta lluvia? Bueno, calculo que están todos por ahí. Eh, Les pido que me disculpen por mi voz. De repente si estoy un poquitito resfriada, pero ahora ya estoy mejorando, gracias a Dios, pero igual mi voz está horrible. Em, bueno, la clase de hoy va a ser un poquitito cortita, no va a ser larga. Vamos a hablar sobre la revisión. Quiero revisar un artículo sobre cáncer de mama. ¿Sí? Como se habrán dado cuenta, los temas que estamos dando este semestre son todos aleatorios, ¿sí? Bien aleatorios. No estamos siguiendo lo que es el cronograma del semestre pasado, porque realmente ese cronograma, como les había dicho, ya terminamos. Entonces ahora lo que estamos haciendo es la revisión de los temas que a ustedes les van a servir en el internado. Cáncer de mama. No van a ver frecuentemente, pero sí van a ver. Van a ver, puede que lleguen a ver si les toca rotar en el área de oncología, de repente cuando roten por maternidad y les va a tocar alguna paciente oncológica, sí o sí. Em, Entonces, tienen que manejar un poquitito también eso. Sí. Espérenme un segundito, por favor, ya ven. Disculpen, les dije que está un desastre. Bueno, eh, entonces, como les estaba diciendo, les va a tocar, probablemente les va a tocar en la fase, muchas que consultan por nódulos o por lesiones que aparecieron de repente en las mamas, ellas no saben ni cómo apareció. Por, Puede ser por lesiones o posterior a lesiones, posterior a golpes, a un golpe cualquiera, ¿verdad? Y que de repente ese golpe no desaparece, no se cura, inclusive empeora. Y por los síntomas y signos conocidos por nosotros, que son el rubor, el calor, el pezón invertido, la piel en tipo cáscara de naranja, la secreción por pezón, secreción de sangre. Eh, entonces, por todas esas cosas puede aparecer, así como también pueden recibir una paciente ya con un cáncer instalado, ¿sí? Ya diagnosticado, ya instalado y ya en situación de muchas veces avanzado, ¿verdad? O si no, en situación de remisión, si es que está con quimioterapia, tratamiento quimioterapia, tiro quimioterápico en remisión, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que saber cómo manejar ante qué estamos, frente a qué estamos. Eh, no les digo, justamente no es para hacer el artículo que quiero revisar con ustedes, no es porque precisamente vayan a ser oncólogos el día de mañana o mastólogos. El que quiere ser bien es una linda especialidad. Eh, entonces, pero tienen que saber manejar, tienen que saber frente a qué están, ¿sí? Por supuesto que si tienen alguna consulta o alguna duda me van preguntando por el camino, por favor les pido, sí, no dejen para después porque
A veces nos olvidamos, como siempre les digo, ¿sí? Te van a decir, ay, esta profesora es una vieja, se olvida que ya nos dijo eso. No, yo me acuerdo, pero les digo nada más que porque de repente hay gente que por ahí no estuvo en la clase anterior o que ahora recién se está uniendo o que se olvidó que le dije, puede ser también, para que eso también, si yo me olvido al final, ustedes me digan al final. Bueno, ¿por qué dice la revisión es más sobre los factores de riesgo y no sobre el tratamiento? Porque es ahí donde ustedes van a entrar a trabajar, Dios mío, ahí es donde ustedes van a entrar a trabajar ante los factores de riesgo. Ahí es donde ustedes van a saber, bueno, esta señora va a tener, esta señora no va a tener, ¿sí? Bueno, sabemos entonces a modo de introducción que el cáncer de mama es el tumor más maligno, más frecuente entre las mujeres en todo el mundo, no como los otros cánceres que tienen su porcentaje dividido en diferentes áreas, ¿verdad? En diferentes lugares, que tenemos más cáncer de cuello en tal región, más cáncer de ovarios en tal región, etcétera, etcétera. No, el cáncer de mama está esparcido en todo el mundo. Considerando a ambos, mujer y hombre, es el segundo en frecuencia después del cáncer de pulmón, que el hombre también puede tener cáncer de mama. Es y sigue siendo la neoplasia maligna que se diagnostica más en mujeres, y 9 de cada 12 mujeres que tengan factores de riesgo van a tener la enfermedad a lo largo de su vida. ¿Sí? Sí, es que presentan factores de riesgo, o sea, el conjunto, no uno. No quiere decir que porque, supongamos, bueno, uno de los factores de riesgo es haber iniciado la menstruación precozmente. Y no quiere decir que todas las que iniciamos la menstruación precozmente somos propensas a tener cáncer de mama, no. Se tienen que sumar los factores, tiene que ser un conjunto de factores para que se pueda dar esta situación, ¿sí? No es que porque yo tengo un factor voy a tener cáncer de mama, no. Bueno, como dijimos, es una de las enfermedades que tiene mayor incidencia en la población mundial. Aparecen, se multiplican las células muy rápidamente y también muy rápidamente este cáncer da metástasis, ¿sí? No demora mucho como otros tipos de cánceres, sino que rápidamente es la metástasis. Entonces, nada más que para hacer un poquitito de historia, simplemente les voy a citar y les voy a hablar ahí por encima nomás, de que Hipócrates en el año 460-370 a.C. fue quien estableció primeramente cuál era la diferencia entre los tumores benignos y los malignos, y fue la persona que introdujo el término carcinoma, ¿sí? Entonces, Hipócrates. ¿Por qué carcinoma? ¿De dónde viene? A veces es bueno saber un poco de historia, porque se comparaba con el cangrejito, ¿verdad? Caranguejo, que se disemina por el cuerpo. Sabemos que los cangrejos en la playa están a montones, entonces, y que caminan por todos lados y de repente van apareciendo. Entonces, por eso él le denominó de esa forma carcinoma, porque se parecen a cangrejos que se diseminan rápidamente por el cuerpo. Posteriormente, en el siglo I después de Cristo, Celso hizo la primera descripción clínica del cáncer de mama. Después Galeno, en el 131 al 201 después de Cristo, describió también el cáncer de mama, pero no habló de las metástasis ni de las las causas de muerte. Lo que él sí ya, Galeno, lo que habló fue que necesitábamos ya estadificar al inicio para poder tratar y para que él pueda ser curable. Bichat en 1771 y entre 1802
ya describió las neoplasias y Müller y Virchow, cuando utilizaron el microscopio, ya describieron cómo eran las células del tejido canceroso. En 1862, Smith descubrió en Egipto un papiro en donde se hablaba habían 17 columnas en donde ya se hablaba en aquel entonces de 48 casos de cáncer. ¿Sí? Bueno, el caso 45 de todos esos que se encontraron ya hablaban de que la enfermedad era incurable. Sí, en aquel entonces para ellos era incurable, todavía no habían descubierto que se podía en los estadios iniciales tratar y curar. Bueno, entonces, con el correr del tiempo, ¿para qué les dije todo esto? Les hablé de la historia, que a veces puede ser para nosotros los estudiantes de medicina un poquitito aburrido, es la parte de la historia. Yo me acuerdo que cuando, ¿cómo era? Un segundito. Espérame un ratito, por favor, porque estoy en clase. Si termina mi clase y te voy a responder todo. Bueno, si no, no van a parar. Nosotros los estudiantes de medicina, como les decía, no nos gusta muchas veces hablar de historia o leer historia. Yo nunca leía el párrafo de historia de cada enfermedad, yo nunca leía y parecía mentira, era eso lo que mis profesores ponían en el examen y yo no había leído, ¿verdad? No les digo con eso que voy a poner, pero que sirve muchas veces la parte de la historia, sirve para entender por qué hoy hacemos ciertos tipos de cosas, por qué hoy utilizamos ciertos tipos de manejo y tratamiento para saber cómo era antes, ¿sí? Entonces, por eso, después de todas esas personas que fueron descubriendo cosas por el camino, como consecuencia de la transición demográfica y epidemiológica, entonces es una de las principales causas de muerte de mujeres en el mundo, donde hay 8,8 millones de defunciones y 1 de cada 6 defunciones es por cáncer de mama. Es muchísimo, muchísimo. Como dice, dentro de las primeras causas de mortalidad después del cáncer de cuello está el cáncer de mama, en el sexo femenino. Bueno, se diagnostican 1,7 millones de casos por año, es casi un cuarto de los tumores malignos de la mujer. Y es el 15% de las muertes por cáncer en las mujeres a partir de los 20 años de edad. Generalmente, después de la pubertad, estas células, las células normales, las células sanas de la glándula mamaria, después de la pubertad responden a los estrógenos cuando hay secreción periódica de estrógeno, que es lo que tiene que pasar normalmente, pero cuando se juntan con otros factores de riesgo, se degeneran y se transforman en tumorales. Sí, les digo por qué eso, porque ustedes van a decir, no, pero espera un poco. Todos los meses ya estamos expuestas a la secreción de estrógeno o nosotras mismas exhalamos estrógeno en ciertos momentos de nuestro ciclo, ¿verdad? Y estamos expuestas a eso. Entonces, ¿por qué no tenemos cáncer de mama? Les vuelvo a repetir, no es solamente un factor, es un conjunto de factores y un conjunto de características que tiene que haber tenido o que tiene que tener la mujer para poder presentar cáncer de mama. ¿Sí? No quiere, lo que sí, a mayor tiempo de exposición a los estrógenos, mayor posibilidad tenemos de adquirir cáncer de mama. O sea, cuanto más temprano yo empecé a menstruar y cuanto más tarde dejé de menstruar, más posibilidades tengo de adquirir cáncer de mama, juntando con los otros factores de riesgo, ¿sí? Es una enfermedad clonal,
va a proliferar hasta que constituya un tumor y rápidamente invade a los tejidos circundantes dando metástasis en diferentes partes del organismo. Tenemos metástasis de cáncer de mama a pulmón, a cerebro, a hígado. Ya dijimos, el más frecuente, hay un 22,7% del total de cánceres femeninos. También, como les dije, se presentan hombres, pero es menos del 1% de los tumores en el hombre. Generalmente el hombre no muere por cáncer de mama. El hombre, lógicamente, se le diagnostica temprano. Normalmente los hombres no suelen tener nódulos en el pecho, entonces ellos mismos se dan cuenta rápido o temprano y se puede tratar temprano también. Bueno, entonces se puede desarrollar porque, o sea, como les dije, me van a decir, ¿y cuáles factores? Que yo estoy diciendo que hay una suma de factores. ¿Cuáles factores son? Los genéticos, por supuesto, y los hormonales que no son modificables. Es decir, si mi mamá tuvo cáncer de mama, o mi abuela tuvo cáncer de mama, o una tía directa tuvo cáncer de mama, eso yo no puedo modificar, ¿verdad? La parte hormonal tampoco puedo modificar, aunque sí, un poco. Pero tampoco yo puedo modificar la edad de mi menarca. Si mi menarca fue a los 8 años, yo no puedo irme allá atrás, modificar y tratar de traerlo un poco más adelante. No, ya está. Pero el estilo de vida sí puedo modificar. Sí puedo tener en cuenta. Si yo ya hice, estoy a tiempo de cambiar muchas cosas. Si no hice, mejor. Y también puedo ayudar a que mi hija, si tengo una hija, o mis sobrinas, no padezcan cáncer de mama. Bueno, el problema está que los que tienen una mayor carga contributiva van a ser los factores hormonales y los factores genéticos, ¿sí? Lastimosamente, justamente son los no modificables los que tienen mayor peso en esta enfermedad. Es decir, que si viene a mí una paciente que ya tiene en su genética el gen responsable del cáncer de mama y hormonalmente ella ya viene con un bagaje completo que no se puede modificar, yo no puedo hacer mucha cosa. Le puedo ayudar a disminuir la parte de lo que se puede modificar si ella tenía, pero si ella ya atrás ya tenía estos factores tanto genéticos como hormonales, lo que yo puedo hacer ya es detectar precozmente, tratar de modificar eso y tratar de que si se va a presentar el cáncer de mama, que no llegue a los estadios avanzados. Tratar de solucionar en un estadio inicial y chao. Chao mamás, ¿verdad? Bueno. Entonces el objetivo de este artículo era profundizar sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de mama. Como conclusiones del artículo, no termina todavía, pero como conclusiones se llegó a evidenciar de que el sexo femenino, la edad, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el color de la piel, los antecedentes hereditarios del cáncer, la edad de la menarca, la edad de la menopausia, los antecedentes de enfermedades benignas de la mama, el uso del tratamiento de reemplazo hormonal, la cantidad de hijos, el tiempo de lactancia materna, la actividad física y más son factores de riesgo predisponentes al cáncer de mama. Entonces hay que reconocer todos esos factores para poder hacer prevención y diagnóstico precoz. Bueno, entonces vamos a mirar un poco nuestro artículo, en donde él habla de que en la Organización Mundial de la Salud se considera que el cáncer de mama es un problema importante en los países desarrollados y está creciendo bastante en los países subdesarrollados, porque es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. 9 de cada 12 mujeres con factores de riesgo va a tener cáncer de mama, ya dijimos.
Encontramos mucho más en Europa, donde hay 370.000 casos al año, que es el 27,4% de mujeres con cáncer. España tiene las tasas más altas y donde hay menos cáncer de mama es en Asia Oriental. Perdón. Bueno, según la OPS, aquí en América y en el Caribe es similar la tendencia. O sea, el cáncer de mama es el 29% del total de los cánceres y es la segunda causa de muerte por tumores malignos, que dijimos que está superada nomás por el cáncer de pulmón. De aquí a 9 años, el 2030 es dentro de 9 años, la OPS ya estima más de 596.000 casos nuevos y más de 142.100 muertes en nuestra región por cáncer de mama. En América Latina tenemos a Cuba y Uruguay, que tienen las tasas de incidencia más elevadas. Bueno. En Estados Unidos es el 27% de los tipos de cánceres, en México es el 9%, en Uruguay está bastante aumentado, en Cuba también. Entonces, como les estamos diciendo, se puede presentar por varios factores. Podemos tener, como dijimos, los no modificables y los modificables. De entre los no modificables tenemos la menarca. Como les dije, no podemos irnos allá atrás a estirar para más adelante nuestra menarca. Si ya tuvimos la primera menstruación a los 8 años, pues fue a los 8 años. Eso no se modifica. Si mi mamá tuvo cáncer de mama o mi abuela tuvo cáncer de mama, tampoco puedo modificar. Si yo soy de raza, soy caucásica, tampoco puedo ir y cambiarme la raza, ¿verdad? Y tampoco si es que tuve anteriormente, justamente por exposición a los estrógenos, nódulos o cualquier otro tipo de patologías en la mama benignas, tampoco puedo modificar, ya tuve, ya está. Lo que tengo que hacer es tratar de evitar. Ahora, los que sí son modificables tenemos al medio ambiente y a los estilos de vida. Entonces, la alimentación parece repetitivo, es algo que ustedes ven siempre en la tele, ven siempre en internet, escuchan en las propagandas de la radio, los que escuchan radio, y es la parte de la alimentación. Nos gusta comer porquerías, como le digo yo, pero una alimentación a base de porquerías está mal. O sea, si yo me alimento diariamente a base de hamburguesa, pizza, papas fritas, pancho, bocaditos, cositas saladas, salado, porque no tengo tiempo, porque enseguida empiezo una clase, ahora ya tengo una clase a la 1 y salí 12:20 de esta clase, entonces voy a ir a comer un salado. No, no es así. Tenemos que alimentarnos bien. Proteínas, hidratos de carbono, vegetales, todo. Frutas, mucho jugo de frutas y menos gaseosas, menos refrescos que son bastante cancerígenos. Entonces, modificar eso. El consumo también del tabaco y del alcohol. Si estoy fumando, puedo dejar de fumar. No es, yo fumaba 10, voy a fumar 5. No, es no fumar directamente. Ver la forma, no sé, meditación, ejercicio, comer esos chicles que ayudan a no... Y en el tabaco y compañía entra todo, no es solamente el cigarrillo, entra la gente que fuma marihuana, que dicen de repente, no, a mí me sirve porque me hace concentrar mejor o me deja más tranquilo para poder aguantar el día a día. Entra el vape también, entran todo tipo de lo que sea así, lo que sea para aspirar, ¿sí? El alcohol, ni qué decir, eh, en cuanto sobre todo personas que son, no le voy a decir alcohólicas, ¿verdad? Pero personas que están acostumbradas a tomar siempre.
Una copita de vino no hace mal. De vez en cuando, inclusive se recomienda una copita de vino con la cena todos los días, no hace mal. O una raya de whisky también no hace mal. Pero no que esa raya de whisky se convierta en una botella de whisky o que esa copita de vino no se convierta en una botella de vino todos los días. ¿Sí? Actividad física. Si no estamos haciendo nada porque estamos muy cansados, porque estamos estresados y queremos dormir nomás después de que termina la facultad a las 7 de la tarde con esa profesora chata que solamente habla. Entonces, no, vayan a caminar aunque sea a la vuelta de su casa. ¿Sí? El sobrepeso, tratar de disminuir también con ejercicio, con una buena alimentación, o sea, sobrepeso y la obesidad, ambos. Eh, pero podemos, de repente van a decir, no, pero yo no hago ninguna de esas cosas, o tengo una conocida que no es ninguno de esos factores, o sea, que ella es delgadita, no fuma, no toma, come súper bien, pero igual nomás ella tiene cáncer de mama. Ahí entran los no modificables. No se pudo modificar su edad de la menarca, ni tampoco se pudo modificar sus antecedentes familiares. Entonces se tiene que, como les dije, intentar disminuir la agresividad de ese cáncer si es que diagnosticamos a tiempo. Y si ya no diagnosticamos a tiempo, bueno, después vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Entonces ahí lo ideal es elegir estilos de vida más saludables, ¿verdad? Para poder disminuir el riesgo, dejar el riesgo lo más bajo posible. Ya tenemos el hecho de ser mujeres, es el primer y principal factor de riesgo. La edad también, que aparecen mujeres en un promedio de 50 años y más del 75% de los cánceres de mama se suelen diagnosticar después de la menopausia. O sea que ahora, entre los 20 y los 30 años, si nos aparece un nódulo, probablemente va a ser benigno. Y después, allá, cerca de la menopausia, puede que sí, puede que tengamos cáncer si es que tenemos todos los factores de riesgo que les dije. Solo que las defunciones lastimosamente se producen en mujeres jóvenes, en mujeres de entre 35 a 55 años de edad. En el caso que ya se diagnosticó tarde o el tipo de cáncer que se instaló es uno bastante agresivo. Inclusive aparecen mujeres de 20 años y para eso justamente insistimos tanto todos los octubres, ya el mes que viene, con el tema del autoexamen de mama, por el tema del octubre rosa, ¿sí? En los hombres aparece en cualquier momento, se les detecta más entre los 60 y los 70 años, es por exposición a radiaciones, hombres que estaban expuestos a estrógenos, ¿verdad? Concentraciones de estrógeno que puede ser por cirrosis o que tengan el síndrome de Klinefelter y por antecedentes familiares de las mutaciones en el gen que porta el cáncer de mama, que es el breast cancer 2. Se pide, se les ruega a todo el mundo, tanto hombres como mujeres, que hagan el autoexamen de la mama. O sea, inclusive les estamos ahorrando dinero, no les estamos pidiendo que vengan a consultar con nosotros como hacemos con el tema del Papa Nicolau, que solo nosotros podemos hacer, sino que en su propia casa se puedan autoexaminar para poder detectar cualquier anomalía en la mama, en las mamas. Bueno, y sobre todo al inicio, ¿verdad? Al principio. Entonces, ante cualquier alteración, ahí sí tiene que ir al médico y entonces podemos, ¿cuáles van a ser? O sea, ¿qué van a ser? ¿Cuáles son las características fuera del lugar que puede encontrar una mujer? Primeramente el dolor, dolor en la mama después de la menstruación. Normalmente eso tiene que ser ¿cómo les voy a decir? Tiene que ser antes de la menstruación, suele haber un dolorcito en la mama, una sensación de pesadez o quemazón, pero si la mujer menstruó y ese dolor continúa,
Entonces, es peligroso. Pueden haber cambios en la coloración o el aspecto de la piel de la mama, generalmente el aspecto de piel de naranja. Pueden haber tipo hoyitos, hoyuelos o hundimientos de la piel o la palpación de los bultos que no se palpaban previamente y que van a persistir después de la menstruación. También va a haber, como dijimos, la secreción de un líquido. Generalmente hay que mirar al principio si es un líquido tipo agua, si es lechoso o si es sanguinolento. Bueno, si encontramos todos estos, menos el de la piel de naranja y menos la presencia de sangre, generalmente es porque hay algún problemita benigno en las mamas y en otros casos nomás va a ser maligno. En cuanto a la piel, que es otro factor no modificable, vamos a tener a que las mujeres con piel blanca son propensas a desarrollar el cáncer de mamas que las mujeres de coloración oscura, ¿sí? Ahora, si en la mujer de coloración oscura, de tez de piel oscura, si aparece el cáncer de mama, en el caso de ellas generalmente son malignos, ¿verdad? Y mueren en edades más tempranas. Familiarmente, un cáncer de mama familiar generalmente es por una interacción entre los factores del ambiente y con los factores genéticos. O sea, por estar en el mismo ambiente muchas veces y por la parte genética, solamente que aún no se identificó. Pero se suele dar que las mujeres en una misma familia y que viven juntas presenten cáncer de mama en diferentes tiempos, ¿verdad? En diferentes etapas. 5 al 10% de los casos son hereditarios, ¿verdad? 1% son los que tienen antecedentes de familiares en primero y segundo grado, que va a ser mamá, hermana o hijas. ¿Pero qué pasa con el hereditario? Es porque hay genes dominantes en donde ahí encontramos a los genes supresores tumorales del breast cancer 1 y el breast cancer 2. O sea, hay una alteración en esos genes, ¿sí? Si aparece el breast cancer 1 y breast cancer 2, quiere decir que, y está todo bien, quiere decir que ellos son los que pelean contra los tumores. Pero si hay una alteración en estos genes supresores tumorales, no hay algo que no está bien, ¿sí? Bueno, puede haber también por una, o sea, cuando es hereditario es por una mutación en esos genes y por eso hay un incremento 5 a 6 veces mayor en la probabilidad de que tenga la enfermedad, ¿sí? Sobre todo cuando es mayor el número de familiares afectados y menor la edad del pariente en el momento del diagnóstico. Doutora, Sí. a questão da hereditariedade, o familiar, se não for de primeiro e segundo grau, não interfere tanto? Ou questões familiares, por exemplo, irmão da avó, irmã da avó, interfere também? É um acréscimo em fator de risco? No, hola Brenda, ¿qué tal? No, Doutora, no es. Supongamos que tu tía, la prima de tu mamá, tuvo, no quiere decir que vos sí o sí vas a tener, ¿sí? No es una condición, ¿cómo se dice? Relevante. Ahora, si tu mamá tuvo, más probablemente vos sí podés tener o podés tener las características como para tener. Pero entendi. familiares ya de segundo y tercer grado es mucho más difícil que la persona adquiera. Mas mesmo assim, a gente já fica num alerta já também, né? Hay una alerta porque sí podés tener una alteración en el gen. Los genes sí tenemos todos del mismo árbol familiar. Entonces, uno de ellos presentó una mutación en ese gen y puede que se haya saltado las demás ramas y te toque a vos. Pero por eso Beleza. ya es algo difícilmente estudiado. Eso no se encontró todavía. Certinho. Obrigada, doutora. Bueno, entonces, seguimos. Tenemos en mujeres que tuvieron problemas o enfermedades benignas de la mama, por ejemplo, como pone aquí, es la mastopatía fibroquística o lesiones proliferativas no atípicas.
o la hiperplasia típica, ¿verdad? Todo esto son precursores también, ¿verdad? Y después al final sí puede haber un riesgo aumentado de desarrollo posterior del cáncer de mama. Justamente en estas semanas, creo que en estas 2 últimas semanas, 21 días para ser más exactos, yo tengo un caso clínico, tengo una amiga, muy amiga mía, es mi amiga de la infancia, que tiene 37 años, ella tiene, y le apareció un nódulo, pero a ella ya le había aparecido un nódulo, me acuerdo que ella me había comentado cuando teníamos allá por los 30 más o menos, le apareció un nódulo, solo que ella no le hizo caso. Porque ella decía que apareció después del embarazo y que ella solamente le dio importancia, o sea, no importancia, sino que ella relacionó con que era por la lactancia materna, que ella tiene 3 hijos, entonces relacionó que era por la lactancia materna. Entonces no le hizo caso, pensó que después de darle de mamar a sus bebés iba a terminar. El tema es que ella, ese nódulo continuó, no le hizo caso por el tema de que trabaja mucho, no tiene tiempo, etcétera, etcétera. Y ahora se asustó porque empezó a dolerle y ella sintió otro nódulo también. Al lado de ese que tenía, sintió otro nódulo. Entonces se asustó, se fue a consultar. Y el médico que le trató, se fue con su ginecólogo primeramente y el ginecólogo inmediatamente ya le derivó, o sea, le pidió que se haga una ecografía mamaria. Se hizo la ecografía mamaria, inclusive ella me envió, voy a fijarme acá, yo no sé si borré también, espérenme un segundito. Que yo tengo su resultado de eco. No, esta ya es la biopsia. Acá. No, tampoco. No borré, evidente, o sea, se borró todito. Lo que sí que en la ecografía decía BRAF 4, que un BRAF 4 no habla precisamente de un cáncer de mama, pero habla de una patología, ¿sí? Entonces, inmediatamente ella se fue, primero me mandó a mí y yo le dije que ella tenía que ir a consultar mejor con el mastólogo y que yo en ese caso lo que yo haría sería una biopsia. Y bueno, ahí ella volvió con su ginecólogo le derivó con su mastólogo, el mastólogo le dijo que no había necesidad de hacer una biopsia porque probablemente con tratamiento nomás eso se podía solucionar. Bueno, ahí ella me dijo eso, yo le dije, no le dije nada, pero le dije que yo personalmente preferiría la biopsia para poder descartar cualquier cosita, no guiándome por las características nomás. Entonces, el mastólogo le dijo lo que podía hacer era una mamografía. Se hizo la mamografía, en la mamografía salió que tenía aspectos, tipo un aspecto de cáncer, uno de ellos, y ahí el mastólogo le dijo que sí era para hacerse la biopsia. Entonces, en ese mismo momento, en esa semana, le hizo la biopsia. Salió el resultado de la biopsia y salió que uno era un probable fibroma, que el fibroma es la misma cosa que el mioma en el útero, solamente que en este caso es en las mamas y es por una exposición a los estrógenos prolongada, y que el otro era de característica indefinida. Entonces, al ser de característica indefinida, el mastólogo prefirió hacerle la lumpectomía. ¿Qué sería la lumpectomía? Sería sacar una parte, sacar el nódulo con sacar una parte del tejido mamario. No se saca más hoy en día toda la mama o ambas mamas, sino que se saca una partecita nomás. Es lo que se le hizo a ella. Ayer ella se fue de alta. Me dijo sí, con una partecita hundida del pecho, porque es donde el médico le quitó el nódulo, los 2 nódulos, y le quitó también una parte del tejido mamario. Y se envió a anatomía patológica. Ahora es cuestión de esperar qué es lo que va a salir, ¿verdad? El tema es que esta chica
ya no puede más dejar sus controles, ya tiene antecedentes de enfermedades benignas, ya tiene una cirugía de mama, ya inclusive anteriormente, ella hace 10 años, por ahí se hizo una reducción mamaria también, y es también un poco gordita, entonces está expuesta a estrógenos permanentemente. Entonces tiene ya también 3 hijos, inició su menarca temprano porque fue prácticamente, ahora yo empecé a los 10 y ella creo que por ahí también, entonces más o menos así estamos. Entonces, a partir de ahora, ella en realidad cuando ya se quitó se hizo la reducción mamaria, ella ya no tendría que haber dejado más sus controles. Entonces a partir de ahora ella tiene que seguir y tiene una alta probabilidad de tener un cáncer de mama, ya que su abuela materna tuvo cáncer de mama. Su abuela materna vive, pero sin los 2 pechos ya. Bueno, ese nada más que era a modo de contarles un caso clínico que, ya que estamos en esto. ¿Dónde me quedé? Bueno, y sí, como entonces dijimos, las enfermedades benignas pueden ayudar a desarrollar posteriormente cáncer de mama. Las que menstruaron antes de los 12 años también, ¿verdad? La menarquía, durante la menarca también, entonces los vacinos ahí van a empezar a ser funcionales, van a estar más expuestos a los estrógenos, entonces también hay una probabilidad. Y estos vacinos van a ir aumentando con cada ciclo menstrual hasta los 35 años. Entonces, cuanto más ciclos menstruales haya, o sea, cuanto más temprano iniciamos nuestra menarca, más unidades funcionales, más así nos va a haber y más posibilidad de tener cáncer hay. Por eso es que aumenta la frecuencia del cáncer de mama en las mujeres que tienen menarca precoz y menopausia tardía, porque la exposición al impulso, o sea, que la exposición a los estrógenos es mayor, hay más tiempo, ¿sí? Más tiempo de exposición a los estrógenos. Otro factor es tener un primer embarazo tardío, dejar después de los 30 para embarazarnos, o ser nulíparas, no haber tenido hijos nunca, también es otra causa. Después, otra causa de riesgo modificable, otro factor de riesgo modificable está el tabaquismo, que les dije, la no lactancia materna, es decir, no, yo no le voy a dar de mamar a mi bebé porque no quiero que se caiga mi pecho, no quiero que se me rompan los pezones, entonces mejor nomás no le doy. Tratamientos hormonales no justificados, en eso vamos a lo que yo siempre les digo, el tema de la farmacia para comprar cualquier anticonceptivo porque voy a empezar a tener relaciones. Ya para ustedes eso ya no va más, ¿verdad? Pero si les conocen, si tienen conocidas o parientes que van a estudiar medicina, sabemos cómo funciona todos. Y yo tengo pacientes de ese tipo todo el tiempo que están en primer año de medicina, vienen a vivir a un país diferente, tienen parece que más libertad porque están lejos de su mamá, lejos de su papá, entonces vienen con la idea de que van a enloquecerse. Entonces, por favor les pido, si tienen conocidas, amigas, familiares que van a empezar medicina el año que viene o que están ahora en primer año, háblenles. Ustedes ya son los más viejitos de la universidad. Ya los internos no cuentan, los internos ya estaban fuera de la universidad. Entonces, ustedes de quinto año son los más viejitos de la universidad y ustedes son los que también, aparte de enseñarles otras cosas, les pueden enseñar la parte buena también. Entonces, díganles que no se vayan a la farmacia nomás para pedir un anticonceptivo porque van a iniciar sus relaciones sexuales, porque sabemos que muchas vienen con 16, 17, 18 años, vienen a vivir solitas y quieren llevarse el mundo por delante. Entonces no tienen una orientación y van a la farmacia y en la farmacia les dan el anticonceptivo que está de moda o el anticonceptivo que se está vendiendo más. Y ahí empiezan a hacer las macanadas para allá, después más adelante pedir socorro cuando pasan las cosas, ¿sí? Entonces háblenles,
que vayan a consultar primero con un ginecólogo, empezar su planificación familiar, que desde ahí comienza también el problema. En la parte de las mujeres jóvenes. Ahora, en la parte de las mujeres mayores, ¿qué pasa? En la parte de las mujeres mayores, ya las que están cerca de la menopausia, no quieren tener los sofocos, los calores, los cambios bruscos de estado de ánimo, ni tampoco esas menstruaciones irregulares. Entonces, van y comienzan a tomar la lecitina de soja por sí solas. También tengo muchas pacientes de ese tipo que se van porque se van y vieron en el shopping, encontraron que están esas cápsulas, entonces se van y toman esa cápsula porque dice que hace bien para el cáncer de mama. Solamente, no es que hace bien sí, pero hay que tomar de forma moderada y no hay que tomar para siempre, que muchas agarran y toman eso como si fuera un caramelito, ¿sí? Entonces no tiene que ser así. Bueno, dijimos entonces tabaquismo, no lactancia, tratamientos hormonales no justificados, la obesidad también, ¿verdad? El poco o nulo ejercicio físico, el consumo del alcohol y de comidas grasas gordurosas. Aparte del tabaquismo, no solamente cáncer de mama, sino que otro tipo de enfermedades también da un mayor riesgo de cáncer de mama en las mujeres premenopáusicas más jovencitas. Esto va a incrementarse con la intensidad y con la duración del hábito, ¿verdad? En cuanto al tabaquismo, entonces mejor nomás no fumar. Cuando hay una exposición intensa también pasiva al humo del tabaco, también hay riesgo de contraer cáncer de mama. O sea, si yo no fumo, pero en mi casa fuma mi hermano, o fuma mi papá, o fuma mi mamá, y yo estoy acá con ellos también tengo riesgo de contraer después de la menopausia. ¿Sí? Entonces, tanto los activos, los fumadores activos como pasivos, van a incrementar el riesgo de tener cáncer de mama. Mujeres que comenzaron a fumar temprano también pueden padecer. Hablando del cigarrillo, solamente el cigarrillo tiene 470 químicos y de esos 43 son carcinógenos. Dice luego en las cajetillas, solamente que nadie le hace caso. Tenemos el benzopireno, aminas aromáticas heterocíclicas, las nitrosaminas, todas estas ayudan al desarrollo del cáncer de mama. Entonces, como les dije, dejar de fumar, yo no me puedo levantar a la mañana y decir, hoy voy a dejar de fumar. Y no puedo porque busco. Entonces, es difícil, pero lo bueno sería, hoy voy a empezar a hacer tal ejercicio, voy a hacer ejercicio de respiración, voy a hacer yoga, meditación, etcétera, etcétera. Entonces eso me va a ayudar a dejar el cigarrillo. Puede ser también. Después ya dijimos la parte del estado hormonal, ¿verdad? Estar expuestas a los estrógenos por mucho tiempo. Las mujeres, por ejemplo, que paró su menstruación antes de los 40, generalmente, si tuvieron una menopausia espontánea o adelantada por cirugía, tienen menos riesgo de padecer cáncer de mama, pero en este caso tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis o enfermedades cardiovasculares. Bueno, se pueden prevenir esas otras, pero el cáncer de mama sí se puede prevenir también, pero una vez instalado es más difícil que salga. En cuanto a la obesidad o el sobrepeso, lo que yo siempre les digo, los andrógenos de la mujer, esos andrógenos que están en la grasa corporal, se convierten a estrógenos. Entonces ahí tenemos mayor exposición para lo que sería el cáncer de mama. O sea, el tema de decir hay que bajar de peso, hay que conservar la línea, hay que, todo lo que se nos dice, aparte, o sea, no es por querer crear un estereotipo, por querer ser, vamos a ser todas flacas, todas fitness, todas no sé qué. Los que me conocen saben que yo no soy ni un poquitito de flaquita, pero en estos últimos tiempos, sobre todo, lo que me preocupa no es la figura en sí, sino que es
la calidad de vida, que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, la calidad de vida disminuye cuando uno tiene sobrepeso. Y yo no quiero llegar a ser como conozco muchas mujeres, súper así, tipo, no, ¿para cuándo la vida? Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. No, no le digo, a mí no me gusta ni un poquitito hacer dieta, pero tengo que, o sea, controlo. ¿Por qué? Porque yo tengo hereditariamente, mi familia es así, de la parte de mi papá. Son así, son todos gorditos, vamos a decir. De parte de mi mamá no, pero de parte de mi papá sí. Entonces tenemos también tendencias. A mí me encanta comer, me encanta, pero me encanta. Y se nota luego eso. Entonces me cuesta muchísimo entre semanas, sobre todo, tener que comer menos o comer cosas que por ahí no me gustan. No me gustan las verduras, pero tengo que comer. Anteriormente no comía así frutas, pero ahora sí como mucha fruta, mucha agua. O sea, es ir cambiando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces, para que después allá al final, en la época de la menopausia y compañía, no sea tan grave y no sean tan graves después las consecuencias, ¿sí? Porque tampoco yo no les puedo estar hablando acá a ustedes de figura y qué sé yo, y yo soy un chancho. No, tampoco no. Entonces, en mi caso, no es por el estereotipo o no es por lo que la moda dicta, no es porque la moda dice hay que ser flacas, no, no es por eso. Es por el estilo de vida saludable, por un final de vida acá en la tierra mejor, ¿verdad? Nada más que por eso. ¿Dónde me quedé? Ah, acá. Bueno, como les decía, entonces, en el tejido adiposo estos andrógenos se convierten a estrógenos, ¿verdad? Esto aumenta cuando hay más grasa. Los niveles endogénicos de estrógenos van a ser más altos y favorecen a que aumente el riesgo de cáncer de mama. Entonces, saber que sobre todo por eso, después de la menopausia, el sobrepeso y la obesidad son perjudiciales para la mama, así también como el exceso de grasa en el abdomen y en la cintura, en la parte de lo que es cardiovascular, y también para el cáncer de mama. Por eso muchas veces decimos, no, yo todavía no estoy en la menopausia, entonces no importa si soy gordita ahora. Lo que pasa es que después de la menopausia es mucho más difícil bajar de peso, mucho más difícil. Más aún si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, entonces ahí nosotros eliminamos sobrepeso y obesidad, se quedaría el factor de riesgo que es el tema de que en la familia haya habido un cáncer de mama, pero por lo menos yo estoy reduciendo un poquitito o retrasando la posibilidad de tener esta enfermedad. Después tenemos el consumo de las bebidas alcohólicas, que no está nomás, el efecto no está definido, ¿verdad? Pero es generalmente por acción directa de los productos del etanol sobre las membranas celulares del epitelio mamario. Entonces de esa forma se incrementan los niveles de estrógeno y por eso uno está más expuesto a padecer cáncer de mama. Aumenta el riesgo, ¿verdad?, en las mujeres antes de la menopausia y las que toman más de 3 copas al día. Por eso les dije, sí está recomendado tomar por lo menos una copita de vino con la cena o una raya de whisky, pero uno, no 3 copas o una botella. Después tenemos el ejercicio habitual. Las mujeres que son más atléticas, que están acostumbradas a hacer ejercicios y son luego atléticas, tienen la mitad de riesgo de cáncer de mama que una mujer que no hace nada. El ejercicio protege, ¿verdad? Retarda, por supuesto, la aparición de la menarca en las mujeres que practican atletismo, danza o algún tipo de ejercicio que ella ya tiene esa disciplina de hacer ese ejercicio. Entonces, retarda la menarca, eso sabemos. Por ende, menos tiempo de exposición a los estrógenos. Se pierde gordura, aumenta la masa muscular, disminuyen los estrógenos también, disminuye la insulina y mejora el nivel inmune. Ahí entonces se reduce un 4,3% por cada año de lactancia materna y un 7% por cada nacimiento. Es decir, podemos tener hijos que por cada hijo 7% se nos reduce.
la posibilidad de tener cáncer. ¿Por qué? Porque hay una supresión, una ausencia de los ciclos ovulatorios por mucho tiempo, entonces hay menos exposición al cáncer también. Hay más movilización de los depósitos de grasa, se utiliza la glucosa para que se junte a la leche materna y pasa por la glándula mamaria, entonces el bebé mama todo eso y nos quita la posibilidad de tener cáncer de mama. Entonces también tenemos que ayudar a promover la lactancia materna exclusiva, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Bueno, entonces, para poder disminuir por el impacto que tiene la enfermedad, todos los años en todo el mundo se hacen eventos en octubre, durante todo el mes de octubre, para concientizar e incentivar a la autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano. Entonces se llama octubre, mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, que su día es el 19 de octubre y ese día se festeja, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ahí ustedes van a ver en todos lados, en todos los hospitales se pinta de rosado, el Palacio de Gobierno pone luces rosadas, por todos lados vemos en la calle, en la tele, en internet, en todos lados vemos que están los lacitos rosas, nos ponemos los lacitos rosas, en las facultades también, las facultades hacen sus campañas para la sensibilización contra el cáncer de mama. Todos los consultorios médicos, tanto públicos como privados, hacen atenciones en lo que se llama mamografías, ecografías mamarias, consultas mamarias, nosotros los ginecólogos hacemos todo eso. Entonces, ayudamos bastante también a personas, les digo más a nivel privado, que es donde yo estoy. Hacemos descuentos generalmente en ese mes para ayudar a las personas de menos recursos que de repente no pueden o no quieren esperar en el hospital público, porque en los públicos se llena de gente para consultar, para hacer mamografía y esto. Entonces les ayudamos reduciendo los costos, pero cuidándose también, ¿verdad? Y teniendo también un resultado en caso de que se haga una ecografía mamaria, a ver cómo está y quedarse tranquila un año más. Bueno, entonces como conclusión decimos que no hay, como les dije al principio, solo un factor que produzca cáncer de mama. Entonces, para eso tenemos que prevenir con conductas, con hábitos que sean protectores contra el cáncer de mama. La lactancia materna, el ejercicio físico, una dieta baja en grasa, dieta alta en fruta y verdura, no consumir tabaco ni alcohol, ¿verdad? Evitar la obesidad, hacer la autoexploración mamaria, hacer el examen clínico y la mamografía una vez al año, y de esa forma vamos a poder evitar que aparezca el cáncer de mama. Y si no podemos modificar, si tenemos los factores no modificables, por lo menos retrasar su aparición, o si aparece, diagnosticar precozmente y eliminar el problema de raíz para evitar la muerte. Y la bibliografía, eso sí, en caso que quieran leer este artículo completito, que yo lo que hice fue un resumen del artículo, esta es toda la bibliografía, las referencias bibliográficas, si quieren acceder. Bueno, y eso es todo. ¿Tienen alguna preguntita o dudas? No. Bueno, está bien. Entonces les subo esta clase ahorita y si no hay ninguna consulta ni nada, nos veremos el próximo viernes, Dios mediante. ¿Está bien? Que estén bien, cuídense mucho, no se mojen, no se enfríen, no se resfríen. Y háblenle a las chicas de primer año, por favor, les pido. Gracias a ustedes, nos vemos. Chao, chao.